Hey, ¿qué pasa, Deb? Espero que esté todo bien de aquel lado de tu pantalla. Te doy la bienvenida al mini curso de programación orientada a objetos con Python. Por cualquier cosa y para estar todos en contexto, este es un curso práctico en el que nos vamos a poner a escribir código para aplicar los conceptos básicos de la PO. Por lo tanto, a este curso le antecede la teoría, así que si tú todavía no tienes la teoría, no te preocupes. Aquí en tu canal vas a encontrar dos recursos para aprender la teoría básica de la programación orientada a objetos en formato video, que es el mini curso, y en formato PDF, que es un mini book. Ambos son muy buenos. Yo te recomendaría el mini book, aparte de que lo puedes ir leyendo mientras haces este video. Y luego, ahora sí, vienes a la práctica. Para la práctica va a haber tres opciones: el mini curso de PU con PHP, el mini curso de PU con Python, que es donde estás parado ahora mismo, y el mini curso de PU con JavaScript. En cualquiera de las tres opciones vas a desarrollar lo mismo, vas a aprender a aplicar los mismos conceptos, así que ya es cuestión de gustos. Yo te lo pongo nada más ahí sobre la mesa. Por lo tanto, como recomendación, lo básico sería tener los fundamentos de la programación, que son las variables, control de flujo, funciones, etcétera. Luego, conocimientos básicos de Python, pero no te preocupes, nuevamente aquí en el canal tienes muchos recursos sobre Python, es sobre de lo que más encontrarás, desde básico hasta intermedio, así que te voy a dejar videos por ahí propuestos, uno para aprender Python en media hora, un curso básico de Python, el que tú quieras ver. Lo que necesitas es saber escribir Python de manera básica para que no te cueste tanto trabajo adaptarte a la sintaxis. Luego, obviamente la teoría de la PU, que es de lo que ya estábamos hablando. Para esto pues te puedes descargar el mini book y puedes irlo leyendo sobre la marcha. Escribe el código, esta es una recomendación básica, no te le quedes viendo nada más, lo mejor es practicar. Y si te equivocas, consulta el repositorio. Voy a hacer un repositorio especial para este curso y todo el código que escribamos, así que si te equivocas vas a tener mi código en GitHub. El entorno en el que vamos a trabajar es básicamente tener instalado Python. Yo voy a estar trabajando con la versión 3.9. Pero desde la versión 3 en adelante vas a poder trabajar a gusto. Yo te recomiendo que uses un 3.5 hasta 3.9. Y lo demás sería Visual Studio Code y una terminal, que básicamente todos tenemos una en nuestra computadora. Pero también Visual Studio Code viene con la suya. Y ahora sí, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Bueno, pues la programación orientada a objetos, como ya sabrás, se teoriza sobre 4 pilares y la idea es desarrollar algo que nos permita ver la aplicación de estos 4 pilares en código. Lo que vamos a desarrollar es un proyecto llamado mini librería, que si ya leíste o viste, entiende o ya, pues te va a parecer muy similar a lo que se desarrolla en el mini libro o en el mini curso correspondientemente, ya que son proyectos primos, casi hermanos. Y aquí tienes los requerimientos de ese proyecto. Descripción: simular un sistema de almacenamiento de libros y cómics. Estos libros, estos objetos van a tener sus propiedades cada uno. Por ejemplo, los libros van a tener título, autor, precio, stock y un ID. Y los cómics exactamente los mismos que los del libro, pero también van a tener información sobre los ilustradores, es decir, la gente que hizo los dibujitos del cómic, y el volumen del cómic. Ya sabes que hay cómics que tienen muchos volúmenes, entonces vamos a guardar también ese dato. Otra cosa importante aquí es que los usuarios no podrán modificar ningún valor, es decir, se da de alta o se crea un libro y ya no se va a poder modificar más adelante. Funciones: cada objeto podrá mostrar su información completa. Esa es la única función que vamos a desarrollar o a definir, que cada objeto nos pueda mostrar su información de una manera pues presentable. Así que para comenzar, lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta. Yo la voy a crear aquí en el escritorio, de hecho ya la tengo creada, la llamé UpPython. La voy a arrastrar hacia mi editor de código y voy a crear un archivo llamado up.py, que esa es la extensión de los archivos Python. Si Visual Studio Code te solicita instalar ciertos plugins, tú dale que sí, no pasa nada. De hecho yo lo hice y por eso es que ya no me está echando lata con ese tema. Y aquí es donde vamos a comenzar a escribir el código. Bien, pues según los requerimientos queremos crear dos tipos de objetos: libros y cómics. Como todo objeto de la vida real, estos se tienen que fabricar de alguna parte. Podría ser una
fábrica, el taller de una persona o incluso una persona en su estudio ahí en su casita. Bien, pues en desarrollo de software esto no varía mucho. Necesitamos definir de dónde van a crearse nuestros objetos, definir una fábrica en la cual haya las herramientas necesarias para que nuestro objeto tome forma y le podamos agregar funcionalidades. A esta fábrica en la programación orientada a objetos se le conoce como clase. Y para definir una clase en Python se utiliza la palabra reservada class y sigue el nombre de la clase, que comienza siempre con la mayúscula. Esto no te va a perjudicar en nada si lo defines con minúscula, pero es una convención. Y en Python las convenciones son un hechizo muy poderoso. Así que hay que hacerle caso a estas convenciones. Luego se termina con 2 puntos y agregamos pass. Esto simplemente pues para quitar el errorcito que nos marca cuando no agregamos nada. Pass hace que podamos dejarlo así vacío. Otra cosa sobre los nombres de las clases es que si tienen palabras compuestas, por ejemplo, my book, pues cada palabra inicia con mayúscula, ¿ok? En este punto ya tenemos definida nuestra fábrica. Es como si tú acabas de rentar el taller o el terreno donde vas a montar tu taller, pero no le has metido las herramientas ni nada para comenzar a construir tus objetos. De hecho, podríamos construir un objeto que se va a llamar book1, por ejemplo, que es simplemente una variable a la que le vamos a asignar lo que haya en book, ¿ok? Así. Luego voy a hacer simplemente un print de book1 y vamos a ver en la terminal qué es lo que está pasando. Yo voy a abrir una terminal que tengo aquí llamada compemu y me voy a teletransportar hacia el escritorio con change directory. Y una vez que esté posicionado sobre el escritorio, que es donde yo tengo mi proyecto montado, pues voy a buscar la carpeta en la que lo tengo, op Python, nos movemos hacia ahí y listo. Y ahora sí, aquí ya podemos ejecutar el código que tenemos en nuestro proyecto. Por ejemplo, python up.py. Y listo, este es el print que tenemos aquí. Y otra forma de hacer esto es simplemente ir a la opción de terminal, new terminal, y ya vas a aparecer aquí. Simplemente que a mí no me gusta usar la terminal de Visual Studio Code, no sé, pero la puedes usar tranquilamente. Y haces lo mismo, python up.py, se ejecuta y aquí tienes. Y básicamente este código lo que significa es que tenemos un objeto de la clase book. Cuando tú creas un objeto partiendo de una clase, lo que estás haciendo realmente es instanciar un objeto de la clase book. Entonces, este objeto es una instancia de la clase book. Y todo bien, pero este objeto no tiene forma ni se puede hacer nada con él, básicamente porque no hemos hecho nada. Así que vamos a comenzar a construir nuestro objeto y para esto tenemos que adentrarnos en el primer pilar, que es el pilar de la abstracción. Y la abstracción es básicamente eliminar los detalles innecesarios para solo enfocarnos en los aspectos que son relevantes para el sistema que estamos desarrollando. Por ejemplo, tú puedes tomar un libro de la vida real y este libro va a tener muchas propiedades, por así decirlo, cosas que lo distinguen, como la portada, el número de hojas, la editorial, la fecha de publicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos datos a nosotros no nos interesan. ¿Y cómo sabemos que no nos interesan? Pues porque en los requerimientos no están mencionados. Esto para empezar. Pero el proceso de abstracción es un proceso muy natural del programador, que básicamente es decir, ok, voy a crear un objeto basándome de un objeto de la vida real, como es un libro, pero el cliente solo quiere que yo almacene el título, el autor, el precio, el stock y un ID. Todo lo demás lo abstraemos, creo mi clase llamada book y le guardo las propiedades que sí queremos, que sí nos interesan. Esto es abstraer, separar lo que no nos interesa de lo que sí y comenzar a trabajar sobre ello. Así que vamos a definir nuestras propiedades. Por ejemplo, vamos a hacerlo así, title, autor, el price, el stock, que básicamente son las existencias, y un ID que le voy a poner objeto o de objeto ID, ¿ok? Para que no se me marque
de otro color, que parece que es una palabra reservada, entonces lo voy a dejar así. A estas propiedades también se le conocen o las podrás encontrar en algunos libros o cursos como atributos de nuestra clase o atributos de nuestros objetos. Pero la verdad es que nada de esto va a funcionar, necesitamos hacer trabajo extra. Los lenguajes de programación que están orientados a objetos suelen emplear el concepto de constructor, que es una función especial que nos ayuda a construir nuestro objeto con base a los valores que nosotros le pasemos a las propiedades. Sin embargo, Python maneja el concepto de constructor, que casi no se utiliza salvo casos muy exóticos, y por eso es que no lo vamos a ver en este mini curso. Y también maneja el concepto de inicializador. Esta función se escribe guión bajo, init, paréntesis y los dos puntos. Pero también se le agrega el def, ¿ok? Que es una función al final del día. Estas funciones que están dentro de una clase en realidad se conocen como métodos. Un método es una función asociada a un objeto. Todo esto ya lo deberías de saber, pero igual te lo comento de pasadita. Y el método init es un método especial que se manda a llamar automáticamente cuando estamos instanciando a un objeto. Sin embargo, como no lo estábamos usando dentro de nuestra clase, pues no estábamos haciendo nada con este método. Así que en este momento lo que vamos a hacer es decirle, ¿sabes qué? En un momentito te vamos a pasar estas propiedades por medio de tus paréntesis. Por ejemplo, le podríamos poner T, A, P, S y O, así, ¿no? OID. Tú vas a recibir estos valores. Por ejemplo, el title va a ser igual a T, el autor va a ser igual a A, el precio va a ser igual a P, el stock va a ser igual a S y el OID va a ser igual a O. ¿Ok? Vas a recibir estos valores que te los vamos a pasar en la instancia. Por ejemplo, la T va a ser igual al título. Se me ocurre así, habló Zaratustra de Nietzsche. El autor va a ser Nietzsche. Espero que se escriba así, ya no me acuerdo. Y luego, stock, son las existencias. ¿Cuántos libros tenemos de este? Vamos a ponerle que 100. Y el ID va a ser el 1 porque es nuestro primer libro, ¿no? Entonces, este valor lo va a recibir la T, el autor, nos faltó el precio. Entonces aquí le voy a poner 200.250. Ahí está, lo recibe el precio, el stock, las existencias y el ID el 1. Por lo tanto, title va a recibir este título, el autor y así sucesivamente. Sin embargo, en Python hay que hacer un poco más de trabajo. Y es que Python necesita de una variable especial que se llama variable de instancia. Esta variable se suele llamar self. De hecho, nunca he visto código en el que se le llame de otra forma. Tú le podrías llamar Panchito o hasta Marta. Pero lo normal es que se llame self, que significa a sí mismo, ¿no? O uno mismo. Entonces se le pone este nombre a esta variable de instancia y en un momento más te la voy a explicar. No te preocupes, de momento tú sígueme. Y a cada propiedad le vamos a agregar su self. Entonces todo lo que tenga self son las propiedades como tal. Y estos son los valores que va a recibir. La verdad es que no tiene sentido que le pasemos nombres diferentes y ya sabemos que lo que le estamos pasando es el título, el autor, el precio y así. Entonces estas propiedades suelen tener los mismos valores. Bueno, los mismos nombres. Ahí está. Y se las asignamos acá. Autor, price, stock y OID. Y listo, ya tenemos nuestro método que inicializará nuestro objeto. ¿A qué nos referimos con inicializar? Básicamente a que nuestro objeto va a tomar forma por medio de estos valores que estamos pasando como argumentos, los van a recibir nuestros parámetros y van a ser asignados cada uno a las propiedades que son estas que tenemos aquí. Ahora sí, si ejecutamos el programa de nuevo, pues vemos que no nos va a pasar nada diferente. Pero si hacemos, por ejemplo, print book 1
y le decimos, ¿sabes qué? Imprímeme el título de este objeto, de este libro, con la sintaxis de punto. Pues, tarán, le voy a poner zoom a la terminal. Ya nos muestra el nombre y así es como accedemos a cada una de las propiedades. Ahora queremos imprimir el autor, simplemente book1.autor. Vamos a ver. Y ahí está, el título y el autor. Así que nuestro libro ya tiene forma. Y listo, partiendo de aquí nosotros podemos crear cualquier cantidad de objetos. Por ejemplo, book 2. Vamos a definir otro libro aquí, por ejemplo 1984 de George Orwell. Este vale, no sé, 150. Solamente tenemos 50 existencias y su ID va a ser el número 2. Ahí está. Entonces, ahora vamos a tener ya dos instancias y aquí yo puedo imprimir el título de ambas instancias. Vamos a ver. Ejecuto de nuevo y así habló Zaratustra y 1984. Ya tenemos dos libros y puede seguir creando libros. Yo me voy a quedar con dos de momento. Nuestros libros ya tienen una colección de datos que conforman a cada objeto, que son estas propiedades. Según los requerimientos, lo que nos haría falta ahora sería agregar un método o una funcionalidad para que cada objeto pueda mostrar su información completa. Esto es yéndonos hasta acá abajo. En un momento nos encargaremos de los usuarios y también de crear cómics. Sin embargo, me gustaría primero terminar todo lo relacionado al objeto libro para ya tener todo el código base y partiendo de ahí crear los cómics, ¿ok? Entonces, vamos a definir un método propio que se llame getInfo, que sería obtener información. Todos los métodos y todas las propiedades debemos de pasarle la variable de instancia self, la cual te voy a explicar por fin terminando este ejercicio. Y getInfo lo único que tiene que hacer es retornar la información completa del objeto. Para esto vamos a usar un fstring con triple comilla doble de cada lado y lo que vamos a hacer es ir imprimiendo cada una de las propiedades. Por ejemplo, un salto de línea y el título. Título, ahí está, así. Y entre llaves, self.title. Y vamos a hacer lo mismo con cada una de las propiedades. Agregamos un salto de línea y luego autor. Autor, self, autor. Salto de línea. Sigue el precio. Precio, price. Salto de línea, continuamos con las existencias, self, stock y terminamos con el ID, salto de línea, ID, lo voy a dejar así con mayúsculas. Ah, cierto, me hizo falta agregar dos puntos en cada una de las variables, self.oid, ahí está. Acá también voy a agregar dos puntos, simplemente por presentación. Dos puntos y título, dos puntos. Este método es lo único que va a hacer. Y cuando nosotros ejecutemos, por ejemplo, voy a comentar estos dos prints. Así, y voy a escribir print. ¿Cómo te imaginas que accedemos a los métodos? Pues muy fácil, usando la misma sintaxis de punto, getInfo. Pero como ya se trata de una función, pues se agregan los paréntesis por si acaso tuviéramos que pasar argumentos. En este momento no es requerido. Y como getInfo solamente está retornando, pues acá lo vamos a imprimir. Vamos a imprimir esta cadena de texto. Vamos a ver si funciona. Voy a limpiar la terminal. Y ahí está. Título, así habló Zaratustra, autor, precio, existencias y el ID. ¡Tarán! Todo bien, todo sin pedos. Queremos obtener toda la información de Book 2. Vamos a hacerlo de los dos de una vez. Ahí está, Book 1 y Book 2. Y entonces, ahora sí, ¿qué onda con la variable self? Bueno, pues self, no te hagas bolas. Self hace referencia al objeto
que se está ejecutando o que está ejecutando el código en el momento. Por ejemplo, cuando book1 manda a llamar a getInfo, self hace referencia a book1 y es la forma en la que Python distingue el objeto que se está ejecutando en este momento. Por ejemplo, aquí podríamos sustituir a self por book1. Sería el equivalente porque book1 es el que está mandando a llamar al método. Entonces viene y se ejecuta este método con todos los valores que le corresponden a book1 y por eso nos imprime esto. Luego termina de ejecutarse y viene a la siguiente línea, se sigue leyendo el código, viene, llega aquí y dice, ok, ahora book2 va a ejecutar este método y es como si self fuera book2. O sea, self es tal cual como si le pasáramos el objeto a la clase para que la clase sepa de qué objeto estamos hablando. Y te digo, self se podría llamar de cualquier otra forma. No hay nada que te lo restrinja, salvo la comunidad de Python, que es una secta y estaría dispuesto a sacrificarte y beber de tu sangre junto con Guido van Rossum si tú le cambias el nombre a self. Así que vaya, en este punto ya hicimos abstracción. Creamos el método que muestra toda la información, vimos para qué sirve self, vimos qué son las propiedades, qué son los métodos, que básicamente es lo que nos permite agregarle funcionalidad a los objetos. Por lo tanto, vamos a pasar al siguiente punto de los requerimientos, que es los usuarios no podrán modificar ningún valor. Básicamente, para restringirle a los usuarios de nuestro sistema que no puedan modificar valores, los lenguajes de programación orientada a objetos utilizan el concepto de encapsulamiento, que es ocultar los detalles que no son relevantes para el exterior. Y esto consiste en agrupar propiedades y métodos de manera que el acceso esté restringido desde fuera del paquete o desde fuera de la clase. Es decir, como nosotros estamos manejando solamente datos sensibles, con sensibles me refiero a que si en una librería de verdad alguien modifica el título de un libro, de un autor, el precio lo pueden modificar a 0.0 y vender así el libro. Si alguien hace estos cambios, o el stock o el ID, se podría hacer un caos en la librería. Por eso es que se utiliza este tema de encapsulamiento para reprimir esas acciones que desde fuera de la clase buscan modificar. Por ejemplo, vamos a ver, book1.price ahora va a ser igual a 0. Hazme un print de la información completa de book1. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa. Pues que ahora, así hablo Zaratustra, vale 0. Y se podría vender por 0 por un error de dedo de algún programador. En otros lenguajes de programación que no son Python, el tema del encapsulamiento es muy severo y te limitaría a modificar estos valores. Sin embargo, en Python el concepto de encapsulamiento es muy superficial y la filosofía es, ok, si el programador quiere modificarlo, que lo modifique, es muy su pedo. Los niveles de encapsulamiento serían más o menos así en los lenguajes de programación, ¿no? Sería público, que es como lo tenemos en este momento, que todo es accesible desde fuera de la clase. Si tú te fijas, nosotros estamos accediendo al título, podemos modificar el precio, todo. Podemos acceder al objeto y hacerle lo que queramos desde fuera de la clase. Entonces, ahorita mismo todo estaría como público, accesible para todos. Luego está el nivel protegido, que es el más popular aquí en Python, que en otros lenguajes de programación sería privado, que es el que vamos a ver a continuación. Pero protegido es cuando queremos que una propiedad o un método solo sea accesible desde su propia clase y por las clases que heredan de esta clase, que es un tema que veremos más adelante. Entonces eso significa protegido. Solo debería accederse desde la propia clase y sus subclases. Este es un tema que, repito, veremos a continuación. Y luego está el nivel private, que solo es accesible por su propia clase y san se acabó. Para público no se utiliza ninguna sintaxis en especial. Para protegido se utiliza la sintaxis guión bajo. Y para la de private se utiliza la sintaxis guión bajo. ¿Ok? Pero repito, todo esto es superficial. Es solamente para avisarle a los programadores de Python que, hey,
esta propiedad es protegida, no la modifiques directamente. Entonces vamos a crear o vamos a definir que todas nuestras propiedades son como protegidas, porque realmente no nos interesa, por lo mismo de que todas son datos sensibles, no nos interesa que sean modificadas por los usuarios del sistema. Así que lo vamos a definir así y un programador Python va a venir y va a decir, ok, este compa no quiere que yo modifique estos valores directamente. Y si ejecutamos ahora mismo, por ejemplo, así como lo tenemos, pues nos va a dar error porque obviamente modificamos el nombre de las propiedades. Así que vamos a cambiarlo también acá, agregamos el guión bajo en getInfo, guión bajo, guión bajo, guión bajo. Ahora si ejecutamos y todo vuelve a la normalidad. Y si por ejemplo yo trato de modificar el precio, pues no lo va a modificar porque esta propiedad como tal no existe. Entonces si quisiéramos modificarlo de verdad, pues le pondremos el guión bajo y ahora sí, lo pone como 0. Es decir, Python realmente no reprime tus acciones. Aunque tú le digas esto sería protegido y no deberías de poderlo modificar desde fuera de la clase, pues a Python no le importa. Esto en otros lenguajes te habría aparecido un error, no puedes modificar una propiedad privada o protegida, etc. Pero en Python no. Pero ahora, el programador ya está advertido que no debería de modificar esta propiedad así como lo estamos haciendo directamente. Entonces, ¿cuál es la forma que se debe de proporcionar para que el usuario pueda modificar estas variables o estas propiedades? Pues muy simple, se utiliza el concepto de getters y setters. Los getters son métodos para obtener, get, es decir, para obtener una propiedad, y los métodos set son para setear o establecer valores, ¿no? Por lo tanto, este es un método para lectura, simplemente para leer el valor de una propiedad, por ejemplo, o para validarla. Y este es un método de escritura para modificar un valor de una propiedad. Ahí está. Por ejemplo, vamos a hacer un método para que el usuario pueda modificar el title. Get title. Nos falta el def. Y simplemente retornamos self.title. Es todo. Le tenemos que pasar el self también aquí a getTitle. La convención es esta, un método get comienza con get, guión bajo y title, ¿no? De hecho acá arriba deberíamos de mandarlo llamar igual, aunque este getInfo no tiene nada que ver con un método get convencional, simplemente le llamamos getInfo porque eso es lo que hace, obtener la información. Este sí es getTitle, es un getter para obtener el título, únicamente el título. Así que aquí, por ejemplo, podríamos decir print book1.getTitle y nos debería de traer únicamente el título. Me está dando error en la línea 35. Cierto, es que ya no se llama getInfo. Le cambié el nombre a getInfo, ahí está. Con guión bajo. Y aquí lo tenemos, únicamente el título. Si quisiéramos que el usuario pueda modificar el título, entonces le definimos un setter. Set title. Como vamos a darle permiso de modificar un valor, pues necesitamos recibir ese valor. Entonces el new title. Y lo único que vamos a hacer es asignarle al title actual el new title. Ahí está. Entonces, este compa quiere modificar el title, pues lo que vamos a hacer es mandar llamar este método. Así. Este método recibe un argumento que sería el nuevo título. Hola mundo de Nietzsche, obviamente un libro muy famoso. Y vamos a ver qué es lo que nos retorna. Y ahí está. Hola mundo. Vamos a imprimir toda la información. Y ahí está, mira. El nuevo título es Hola mundo. Ya vi que escribí el título como todo un subnormal. Déjenlo modifico. Ahí está. Y estos métodos se utilizan pues para hacer validaciones. Por ejemplo, esto que te decía, de que no puedan modificar el valor de price directamente y ponerlo como un 0. Entonces lo que uno hace
es definir un get y un set para price. Vamos a hacerlo así rápido. El get, pues ya viste, es muy fácil, simplemente para mostrar el precio. Y el set price se va a encargar de establecer un nuevo price. Pero este nuevo price, este new price va a ser validado. Por ejemplo, si new price es mayor a 0, entonces procede. De lo contrario, print. El precio de un libro no puede ser igual a 0 o menor. Ok, aquí le deberíamos de retornar una excepción, pero vamos a retornarle así un print. Entonces, al momento de que esta persona venga y por error quiera modificar el valor del precio, así set price, y le quiera pasar un 0, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Te dice, el precio de un libro no puede ser igual a 0 o menor, y como ves, el precio se mantiene. Es por eso que es importante que en las propiedades que son sensibles, datos sensibles, pongamos los getters y setters para poder validar las acciones de los usuarios y que no nos vayan a querer vender un libro en 0, güey. Bien, continuamos. Y según los requerimientos, ahora ya tenemos todo concluido con relación a los libros. Nuestro objeto libro ya tiene estas propiedades. Podemos crear o almacenar objetos del tipo libro. Lo digo entre comillas porque no lo estamos guardando en ninguna base de datos. Es simplemente provisional mientras ejecutamos el programa. Pero igual ya funciona. Y los usuarios no podrán modificar ningún valor. Esto te lo voy a dejar de tarea, que tú definas todos los getters y setters para cada propiedad y hagas tus respectivas validaciones, ¿ok? Y ya tenemos la función que nos permite mostrar toda la información de un determinado objeto. Bien, lo que sigue sería poder crear cómics. Y como los cómics son objetos muy similares a los libros, porque de hecho comparten casi todas las propiedades, la función es la misma y los usuarios tampoco deberían de poder modificar los valores, pues a ti se te podría hacer muy fácil decir, ok, ya terminamos, simplemente me voy a copiar todo el código que tengo en book, voy a crear una nueva clase llamada comic y simplemente agrego las nuevas propiedades como illustrators, ¿sí? Y el volumen, ¿no? Vol, las defino acá arriba, las especifico en el método y chan, se acabó. Y sí, pero no. Porque si lo haces así, estarías rompiendo con uno de los principios más sagrados de la programación, escrito con sangre por los antiguos developers, y es el principio DRY. Don't repeat yourself, motherfucker. Que traducido del latín significa no copies y pegues a lo estúpido. No te creas, significa no repitas o no te repitas a ti mismo. Esto de copiar y pegar alarga el código innecesariamente, y en un sistema real el código crece y crece y sigue creciendo. Entonces si tu escritura de código consta de copiar y pegar, pues va a ser un dolor de cabeza para ti, para futuros programadores, para crecer el sistema, para agregarle nuevas cosas, insufrible. Entonces la programación orientada a objetos nos proporciona el concepto de la herencia, que básicamente consiste en que las clases pueden tener subclases para crear objetos más específicos, y esas subclases heredan el código de las clases padres o superclases. Entonces es lo que vamos a utilizar. Simplemente nos permite ahorrar un montón de código sin tener que copiar y pegar, y ya nada más nos enfocamos en agregarle lo nuevo. Así que voy a deshacer todo esto y voy a crear efectivamente, eso sí, una nueva clase llamada comic. Lo ideal sería tenerlo en archivos diferentes y luego importar, pero vamos a hacerlo mal hecho para este momento. Comic, una clase, le voy a poner el path y vamos a ver qué es lo que procede. Pues bueno, tenemos ya nuestra clase book con todas sus propiedades, hicimos el proceso de abstracción y de encapsulamiento. Ahora necesitamos crear una clase comic que herede
de la clase book y nos vamos a ahorrar la escritura de este código. Cuando hablamos de heredar, hablamos de extender. Es decir, la clase comic va a extender su funcionalidad desde la clase book. En este punto, lo único que tenemos que hacer es colocar paréntesis y decirle a Python de qué clase va a heredar esta clase, pues de la clase book. Y ya, voy a comentar algunas líneas que ya no nos van a servir para el futuro. Los setters los voy a dejar ahí. Y ya podríamos crear un objeto comic. Voy a llamar así. Y se va a llamar comic1. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Comic1. Lo voy a hacer un print nada más. Y nos dice, en la línea 49, es decir, aquí en la instancia, la estamos cajeteando porque necesitamos pasar 5 argumentos de manera posicional, que es el título, el autor, el precio, el stock. Y tú me dirás, pero si no los estamos definiendo. No, pero son las propiedades que estamos heredando desde la clase libro o book. Y book las requiere. Entonces, te imaginarás que en este punto necesitamos definir todo el init. Y no es así, pero sí un poco. Lo que sí necesitamos es el init como tal. Sí, ¿ok? Y decirle cuáles son los valores que va a recibir, por ejemplo estos. Y luego, lo que vamos a hacer es mandar a llamar el método init de la clase super, es decir, de la que estamos heredando. Y para esto se utiliza el método super, punto, guión bajo, init, guión bajo, y ya el método. Y ya sabemos que init de la clase super necesita de estos atributos, entonces se los pasamos. Y ahora sí, voy a guardar. Voy a correr y aquí nos va a dar otro error. Nos va a dar otro error porque no los estamos pasando acá abajo. Entonces en la instancia vamos a definir algunos valores. Me voy a copiarlos de acá y los voy a modificar nada más. Por ejemplo, un buen cómic sería Batman de Killing Joke. La verdad del autor no me acuerdo. Pongamos que vale 150. Tenemos únicamente 10 existencias de este cómic y su ID va a ser el número 1. Así que ahora sí debería de permitirnos crear esta instancia. Y ahí está. Voilà. Tenemos un objeto instanciado desde la clase comic. Queremos acceder a una propiedad. Vamos a ver. El title. El title, pero ya sabemos que está en modo privado o protegido. Así que le vamos a decir get title. Porque está de manera protegida y ahí la tenemos. ¡Tarán! De Killing Joke. ¿Quién es ese? Joke. Ahí está. Mira nada más. Hemos creado todo un objeto entero con propiedades y métodos simplemente con estas líneas de código. A partir de aquí lo único que nos falta es agregarle lo que necesita nuestra clase comic particularmente, es decir, vamos a hacer un objeto especializado, así que lo que nos hace falta aquí son las nuevas propiedades como el ilustrador, los ilustradores y el volumen. Y estas simplemente las definimos normal, ya que estas no forman parte de la clase super, las definimos normal solo para la clase comic. Ilustradores, illustrators, igual a illustrators. Y el volumen igual a volumen. Y necesitamos pasarlas acá. De los ilustradores tampoco me acuerdo, así que le voy a poner el ilustrador 1 y el ilustrador 2, ¿no? Ilust 2. Y el volumen, pues creo que este cómic solamente tiene un volumen, así que ponemos 1, pero le podrías poner cualquier otro, o si tú eres experto en cómics, pues agrega los cómics que tú quieras con muchos volúmenes y así. Y voy a borrar esa línea y voy a mandar llamar el getInfo. Obviamente este getInfo es el que tenemos en la clase book porque no lo tenemos en la clase comic. Ahí está, no lo tenemos. Entonces vamos a ver. Ejecutamos y todo funciona perfectamente. El título es Batman de Killing Joke, el autor no me acuerdo, precio 150, existencias 10 y el ID es el 1.
Pero como podemos apreciar, no está toda la información de nuestro cómic. Nos hace falta los ilustradores y el volumen. Y esto es debido a que estamos ejecutando el método getInfo de la clase Book. Y los libros no tienen ilustradores y no tienen volúmenes. Y esto nos lleva al siguiente y último pilar de la programación orientada a objetos, que es el pilar del polimorfismo. ¿Y qué es el polimorfismo? Bueno, es un nombre rebuscado para un concepto muy simple, que básicamente es sobreescribir métodos que vienen de la clase padre en la subclase para que haga lo que queremos que haga en la subclase. Como en este caso, el método getInfo no nos está mostrando toda la información que nosotros queremos, pues vamos a definir nuestro propio método getInfo y como ves, Python me autocompletó todo y me dijo, ok, seguramente vas a querer utilizar la información que viene del método super. Y sí, Python no se equivoca, pero quiero toda esta información más la nueva información que viene en esta clase. Así que voy a borrar esto de momento o lo voy a comentar simplemente para hacer un print todo el método getInfo de la clase comic. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Ejecuto y me dice, soy el método getInfo de la clase comic. Es decir, ahora el método que definí en la clase comic tiene más relevancia que la de la clase padre. Y lo que queremos hacer es, bueno, voy a crear una variable que tenga la información que viene de la clase super. Así, que es un string. Básicamente, recordemos que lo que nos regresa el getInfo de la clase book es un string, entonces lo voy a guardar en esta variable y lo único que voy a hacer es concatenarle lo nuevo, por ejemplo return info más y hacemos nuestro fstring con triple comilla doble de cada lado, los ilustradores y le voy a poner aquí self.illustrators y hacemos esto. Y luego el volumen self.vol, ahí está. Ah, pero es guión bajo pobre. Y ahí está. Entonces ahora sí vamos a hacer un getInfo. Y tarán, todo bien, más o menos, porque se encimaron aquí las líneas. Me hizo falta un diagonal N, un salto de línea. Bueno, también me hizo falta un espacio. Pero ya nos imprime los ilustradores y el volumen y encima tenemos toda la información que proviene del método super más la información extra que tiene nuestro cómic. Lo único que no me gusta es que me muestre la información en formato de array. Así que vamos a crear una nueva variable por aquí que se llame string ilustradors. Y vamos a convertir nuestra clase, bueno, nuestra lista de ilustradores en un string separado por comas. Así que simplemente hacemos esto. Es así como se hace, según yo. Vamos a ver. Ya no me acuerdo de muchas cosas de Python. Y en vez de imprimir tal cual la propiedad, vamos a imprimir esta variable. Y vamos a ver que funcione. Ahí está. Un string separado por comas. Ya nada más los dos puntos, pero hemos terminado, gente. Tenemos toda la información de nuestro cómic. Como ves, no hizo falta que copiáramos todo el método getInfo ni nada. Simplemente nos traemos la información que ya teníamos en el método en la clase book. Le agregamos las cositas nuevas que queremos y ¡tarán! Todo bien, todo sin pedos. Y con esto terminamos los 4 pilares de la programación orientada a objetos y su aplicación con Python. Como ves, Python es muy permisivo y por lo tanto es muy importante trabajar con las convenciones. Es la forma en la que la comunidad de Python solventa pues tanto libertinaje, así que aférrate a ellas. Si quieres saber un poco más sobre la escritura de código de Python, puedes leer el PEP, que es la guía de estilos de escritura de código de Python. Y en fin, Dep, espero que el video te haya gustado y más que nada que te haya servido. Y aquí tienes todas mis redes sociales. Sígueme en TikTok, los mejores TikToks sobre programación y desarrollo, ahí los vas a tener.
Sígueme en Twitch para gameplays y código. En Instagram para que estés al pendiente de todo lo nuevo que se está haciendo al momento. Y si gustas apoyar este contenido, puedes hacerlo por medio de likes, un buen comentario y por supuesto convirtiéndote en Patreon y aportando $1. Por cierto, únete a la Comunidevs, la mejor comunidad de Discord para programación y desarrollo. Y si quieres aprender más sobre Python, te dejo un curso de manejo de archivos que está súper chido. Y si quieres aprender sobre algoritmos con Python, te dejo este otro video. Te espero en el próximo video. Adiós.